Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Hola, muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita indelegable, esa cita de amor, con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Mi cita con Jesús. Recordemos que Él nos espera a estas horas de la mañana, nos espera y dice: les estoy esperando que vayan llegando porque les quiero bendecir. Hoy el Señor quiere bendecir tu vida, la mía. Tenlo por seguro porque ese es el corazón de Dios. Dios quiere mostrarte su gloria, mostrar bendiciones, saber que si dependemos de Él, si le mostramos que Él nos hace falta, que le extrañamos, que es lo más importante para nosotros, Dios se complace en los anhelos de nuestro corazón porque Él es nuestro deleite. Bueno, entonces hoy quiero regalarles la palabra que el Señor me dio esta mañana y está en Colosenses 4:6 y nos habla de algo bien importante. Dice: su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Es importante como abrir la inteligencia a todo lo que el Señor nos dice, porque cuántos problemas se suceden entre familias, amigos, amistades, personas cercanas, porque no sabemos contestar, ¿ve? Dice, saber también cómo contestar a cada uno, cómo hablar, eso es importante. Su conversación debe ser siempre, 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 dice, agradable y de buen gusto. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil nos pone el Señor a hacer las cosas, pero esa es la voluntad de Él. Y para eso tenemos que tener mucho tiempo con Él, reconocer que a veces se nos salen palabrotas que a Él no le agradan, contestamos mal a los demás, porque dice agradable y de buen gusto. Imagínense, agradable y de buen gusto deben de ser nuestras palabras. Porque es que el Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo nos ayuda en esas debilidades. Cuando nosotros le decimos: Espíritu Santo, yo no sé contestar, me enojo muy fácilmente, contesto con mucha ira, o si algo no me gusta, inmediatamente suelto lo que tengo que decir, y a veces hay que pensar, siempre hay que pensar antes de hablar, ¿verdad? Entonces, bueno, le dejo con Colosenses 4:6. Así que hoy es un día muy especial, empezamos una semana y espero que el fin de semana para todos haya sido de mucha bendición, de tranquilidad, y que los que ya el Señor esté sacando de todas sus enfermedades, todos sus problemas de salud, el Señor haya cumplido esas promesas. Sabemos que Él con nada se queda. Conocemos testimonios preciosos de personas que Dios ha estado sacando de sus lechos de muerte, casi que lechos de muerte. Y sabemos que Dios es fiel y Él es bueno. Así que vamos a orar, entreguémosle al Señor este tiempo, démosle gracias por este nuevo amanecer, estemos con la gratitud ante Él, con gozo, y digámosle que hoy lo necesitamos más que ayer, porque Él comienza este día con nosotros y lo queremos terminar con Él también. No se olvide de inscribirse, suscribirse a nuestro canal de YouTube, de darle like a nuestro canal, de pasar devocionales, de compartir. Es una manera de evangelizar, de usted invitar a otros también a que escuchen a Dios y su palabra. En estos tiempos difíciles, todos para todos, tenemos que meternos en el corazón de Dios, hacer lo que a Él le agrada. Así que entreguémosle este tiempo. Padre, gracias por esta mañana, por comenzar este nuevo día contigo. Gracias, papá, porque hoy tienes también lo mejor para nosotros, pues tú siempre piensas en nosotros, en el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Gracias, Papito Santo, por la noche que hemos pasado, por el día que comienza. Gracias por tenerte a ti, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro poderoso Dios. A ti nos presentamos, papá. Ante ti estamos esta mañana.
dándote gracias, entrando por tus puertas con acciones de gracias, por tus atrios con alabanza. Te bendecimos a ti. Reconocemos que eres mi Dios y mi Rey. Dile, yo reconozco que eres mi Dios y mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia, porque tus maravillas son inescrutables, Señor. Tú eres todo para mí. Dile, Señor, hoy te necesito y por eso estoy aquí. Estoy aquí porque te necesito, porque quiero, Señor, estar contigo, porque deseo este momento, lo anhelo, Señor, porque eres el principal motivo de mi adoración. Tú eres mi adoración y por eso me desenfoco de todo lo que haya a mi alrededor para enfocarme en ti, Señor, que me guías, que me muestras el camino por donde debo de andar, porque oyes mi voz, porque escuchas mis súplicas, porque conoces mi levantar y mi sentar, porque estás conmigo desde que comienza el día hasta que anochece y en la noche tú me hablas a mi conciencia, le enseñas a mi conciencia, Señor, porque tú velas mis sueños. Gracias, papá. Gracias porque en la noche tú hablas a mi conciencia. Yo lo sé, bendito Dios, que estás conmigo. Desde el momento en que abro los ojos hasta el anochecer y toda la noche hasta que comienza el nuevo día, nunca me dejas, nunca me abandonas. Y esa es la seguridad, bendito Dios, de saber que estás conmigo, que el Espíritu Santo que está en mí me guía a toda verdad. Espíritu Santo, que así sea en este día. Espíritu Santo, te entregamos este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, la sabiduría que hoy necesitamos, el entendimiento que hoy necesitamos, Espíritu Santo. Gracias porque este pan de cada día nos lo das hoy. Y hoy es un día especial para oírte, Señor, y en guardar tu palabra en mi corazón. Escríbela, guárdala y séllala en mi corazón, Señor, para ponerla por obra y obedecerte a ti. Tu bendición sea en todos, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador. Tu bendición sea en Filadelfia, en Georgia, en todo lugar, papá. Los rincones de Chinácota, todo ese lugar de Norte Santander. Tu bendición se extienda en todo lugar, papá, donde todas las personas dicen, Señor, aquí estoy. Guárdales, bendice sus corazones y que esa mente, esos corazones nos unamos en un mismo sentir hacia ti, nuestro único y verdadero Dios. Papito Santo, qué rico porque tú haces de nosotros un templo, Señor, el templo donde tú habitas, Espíritu Santo, y nada puede separarnos de tu amor. Gracias porque nos unes con una fortaleza que nadie la puede derribar. Señor, gracias. Envía esa fortaleza que estoy sintiendo en estos momentos a todos aquellos que hoy nos unimos, para que haya fortaleza en sus corazones, para que el débil diga fuerte soy en el Señor. Envía ahora, tócales ahora, Espíritu Santo, y bendice cada hogar, cada familia en ese altar que hoy hacemos para ti. Espíritu de Dios, glorifícate en este día en todas nuestras necesidades y sobre todo con tu presencia en medio de nosotros, como tú lo has prometido. Donde dos o más estamos en tu nombre, ahí estás tú. Y por eso te alabo y te bendigo, papá, en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces seguimos con el tema de los devoradores. ¿Reconoce usted su devorador? ¿Ya sabe cuáles son? Bueno, vamos a empezar a conocerlos. Estamos hablando de la promesa del Señor y el desafío que él hace. Le hizo al pueblo de Israel y la palabra, pues Dios es el mismo. Su palabra dice que él no cambia. Yo soy Dios y no cambio. Él no cambia lo que él ha prometido, él no cambia de pensamiento cuando son pensamientos de bien, dice, pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. O sea que el Señor es el mismo. Si al pueblo de Israel lo bendijo, a nosotros igualmente lo hará, porque somos hijos también, ¿ve? Somos sectos en el amado, dice su palabra. Entonces la palabra también
la da para mí porque Él es el mismo Dios, no ha cambiado. Entonces, si usted ha leído siempre la Biblia, recordará que hay leyes en cuanto a las ofrendas y los diezmos, leyes. Antes se hacía por ley, ¿cierto? Y tenía que cumplirse como tal y tal. Hoy el Señor, dice la gente, no, pero es que en el Nuevo Testamento no se habla de eso. Sí, porque recordemos que Judas era el tesorero del Señor, ¿sí? Entonces él era el que llevaba los tesoros para el ministerio del Señor. Y si usted lee Lucas 8, habla que las mujeres que seguían al Señor eran las que lo sostenían a él con sus bienes, dice la palabra. Y Pablo habla de las ofrendas, cómo las recogía en la iglesia y qué hacía con ellas. O sea, siempre hay una forma como el Señor, y Pablo habla, ¿cierto? Que el que dé generosamente recogerá generosamente y empieza a instruir a la iglesia. Entonces, no se puede decir que no, porque siempre, y en Mateo creo que es 23, 24 o algo así por ahí, le dice el Señor a los fariseos, a uno de los fariseos, ¿cierto? Tendrías que haber dejado, no dejar de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, hay que hacer todo igual, todo como Él lo ha dicho en su palabra para ver la bendición, porque Él lo que quiere es bendecirnos. Entonces, cuando llevaban los diezmos de los animales, ¿sí? Que llevaban como ofrenda, era el sustento de los sacerdotes. Imagínense, eso era lleno ese lugar del alfolí de animales para darle de comer a los sacerdotes, también a las viudas, a los huérfanos y al extranjero. Era para todo ello. El Señor tenía ya para quién le era repartido todo eso, ¿cierto? Y también las cosas que se necesitaban en el templo. Todo esto tenía, por eso eran los tesoreros. Entonces, si alguno no cumplía esto, iba a tener problema. Entonces, por eso dice ahí en el versículo 11, él hace esta promesa: reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces, si ellos obedecían generosamente lo que él les decía con sus diezmos, que él había prometido dos cosas: abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Sí? Eso lo vemos hoy en día. Dios no ha cambiado. Cuando nosotros le oímos su voz, obedecemos y en nuestro corazón, porque este es un acto de adoración. Esto no es porque voy a probarlo, aunque Él dice probadme ahora, pero hay que hacerlo en adoración. Es un acto supremo, porque es que Él habla de dos señores. Él le llama Señor al dinero. Imagínense pues cómo es el dinero en el corazón de una persona que Él le llama Señor. Entonces, por eso se hace en un acto de adoración, porque mi Señor y mi Rey es Dios. Entonces, cuando ellos tenían dioses de todo, el dios del sol, el dios de la fertilidad, el dios de los productos de la tierra, ellos hacían dioses de todo, había muchos dioses paganos en esa época. Y él quería mostrarles que él era el único verdadero Dios que podía hacer salir de la tierra la provisión que ellos necesitaban. Entonces, cuando ellos desobedecían todo esto, venía el devorador. ¿Y cuál era el devorador? Pues era el terror de los agricultores en esa época, la langosta, cuyo insaciable y voraz apetitos les comía todo lo que se encontraba a su paso. Entonces él ya sabía que les había dado esa promesa: reprenderé. Entonces, devoradores físicos puede haber en nuestra vida, ¿sí? ¿Cuáles devoradores físicos? Usted ha mirado qué cosas le están robando su paz. Cuando todos tenemos sueños, tenemos anhelos, trabajamos porque Él nos abre puertas para trabajar, pero también puede venir un devorador y acabar con todo, llevarse todo y quedar usted como si nada. Ahora en la pandemia hubo algo así bien fuerte, ¿verdad? En las empresas. Y hay que mirar también cuando se parece como ese enojo de Dios, como le pasó con el pueblo de Israel. Él estaba supremamente enojado.
Entonces vino como, dejó que viniera como ese juicio y empezó la sequía. Cuando hay hambre, sequía, guerras, problemas económicos, entonces eso sucedió en ese pasado y sigue sucediendo todavía. Una guerra trae mucha pobreza, trae miseria, acaba con todo, ¿ve? Entonces ese reprenderé por vosotros al devorador y dice, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién lo dice? El Señor de los ejércitos. Dice el Señor. Y cuando Él lo dice, Él lo cumple. ¿Ve? Entonces siempre donde uno lea, dice el Señor, es como una firma que Él pone. ¿Sí? Entonces les decía, la vid va a producir abundantemente. Y cuando Él mandó al pueblo de Israel a inspeccionar la tierra prometida, dice que ellos traían un racimo de uvas que no lo podían cargar uno solo, sino entre dos de lo grande que era. Entonces Él cumplió en esa tierra. Esa tierra produjo los mejores frutos, porque Él lo prometió así. O sea que había abundancia. Y dice en el versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Seréis tierra deseable. Entonces cuando el pueblo de Israel se ponía en armonía con Dios, ¿cierto? Llegaba a ser una bendición para las demás naciones del mundo. Entonces aquí se habla de honradez a Dios, se habla de transparencia, y no puede haber santidad si no se actúa así de esa manera con Él. ¿Ve? Entonces eso es lo que Él quiere, que no haya en el corazón, porque Él conoce el corazón, Él sabe cómo está nuestro corazón respecto a toda esta parte, que mucha gente pues ya saben cómo tienen el dinero en su corazón. Zacarías 8:13 dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis más, esfuércense vuestras manos. Entonces Zacarías miraba hacia el futuro y entonces, pero el Señor les dice, os haré bendición para todas las naciones. Y así ha sido Israel hasta ahora. Él lo ha cumplido. ¿Sí? Si vemos qué es Israel y vemos ahora que está esa guerra tan tremenda, vemos cuánto ese pueblo ha prosperado, que ellos se quedan, todo el mundo queda aterrado. La mejor tecnología, lo último en tecnología, las frutas, todo lo que hay allá, todo lo que prospera esa tierra, los médicos, toda la ciencia sale de ese lugar. Dios cumplió su promesa. Les voy a contar una historia de una tribu que igualmente era un devorador para ellos. Y podemos traerlo a este tiempo, a nuestra vida, para que pensemos, ¿cierto? ¿Qué nos ha pasado con las cosas que nosotros hemos anhelado? ¿Hasta dónde han llegado nuestros sueños, nuestros propósitos? Y era la tribu de los madianitas, ¿sí? Los madianitas vivían en el desierto y ellos eran descendientes de Abraham y de Cetura cuando Abraham se volvió a casar, su segunda esposa, y eran medios hermanos de los israelitas. Entonces su tierra estaba ubicada mayormente al este del Jordán y del Mar Muerto. Y en el tiempo de Moisés incluía las partes del extremo sur y de la península del Sinaí. Está en Jueces 6 del 1 al 10. Entonces vamos a ver Gedeón como juez de Israel. Dice, los israelitas hicieron lo malo, mire, ante los ojos del Señor. ¿Qué hicieron los israelitas? Lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Entonces ahí podemos sacar conclusiones. Si yo siembro mal con el Señor, me empiezo a hacer mal, viene Él y nos abandona. Dice, bueno, entonces sigan en lo que están y yo me quito. Pero sigan ahí, se los entregó, quédense ahí, porque dice, no quieren obedecerme. Entonces, los madianitas eran tan crueles que los israelitas se hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amelec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza.
Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien le dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije que yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. No me hiciste caso. Entonces a veces las cosas no nos salen bien y le echamos la culpa a Dios. No nos oye, yo estoy haciendo esto, y tú no nos oyes. Y mira cómo estoy pasando, y yo voy, yo vengo. Pero ¿cómo comienza contando la historia en Jueces? Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Póngale cuidado, porque es que todo lo que hacemos Él lo ve. No lo podemos olvidar, Él todo lo ve. Entonces vienen todos esos devoradores, se abren puertas. El problema es que se abren puertas a que se destruyan todas aquellas cosas que nosotros, por las cuales hemos soñado, hemos trabajado. Ellos se quisieron arrepentir porque ya estaban que no aguantaban de todo lo que los madianitas le hacían. Pero siempre habrá un profeta que haga entender, ¿cierto?, qué está pasando. Entonces, Madián, ¿qué significa en este tiempo, en la parte espiritual? En el espíritu de escasez, ¿sí? El que roba el fruto de tus manos, que persigue, que acosa, que atemoriza, que empobrece, el que no te deja prosperar, el que roba la bendición antes de que llegue a tus manos. Por eso ahí, en ese libro de Jueces, los capítulos del 6 al 8, nos habla que el pueblo de Israel hizo lo malo, por eso los entregó por 7 años. ¿Usted se imagina 7 años viviendo esto? Si uno con un día, 2 días, una semana, uno ya está desesperado, imagínense ellos. Pero es que ellos se olvidaron de Dios, no quisieron obedecer. Mire que Él les dice. Entonces ese pueblo vivió atemorizado por ellos, madianitas y amalecitas en el oriente, que destruyeron todo el fruto de su tierra, quitaban absolutamente todo hasta que el pueblo quedaba empobrecido, sin nada. Entonces el pueblo podía recoger poco a poco y lo escondía en las cuevas donde ellos estaban para alimentarse, hasta que se cansó y entonces sí se acordaron de Dios. Ahí sí clamaron. Y ahí es cuando el Señor le manifiesta a Gedeón, un hombre que era asustado y temeroso, pero Dios lo veía valiente, ¿sí? Por eso le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Y él era temeroso, miedoso, pero Dios lo estaba viendo de otra manera. Y entonces ahí lo revistió de poder para que guiara un pequeño ejército, los 300 de Gedeón, para pelear con esa multitud llamada langostas, ¿sí? Y con la espada de Dios mató y despojó a todos y les entregó sus bienes. El Señor asimismo hizo con el pueblo de Israel cuando el faraón, ¿se acuerdan? Esclavizado, el faraón les robaba, los oprimía, clamaron al Señor. Aquí vemos a quién se clama, pero en momentos hay que tener conciencia de pedir perdón, Señor, sí, me equivoqué, no he cumplido, he hecho a mi manera, me he salido de tus manos. Entonces, en los tiempos de caos, de confusión, donde esas tinieblas cubren la tierra, vemos cómo la pobreza del ser humano se acrecienta. Y no solamente de pobreza económica, sino también pobreza espiritual, emocional, física. Pero esa no es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, porque no está asociada con la bendición.
que Dios ha prometido. Entonces por eso hay que mirar cada cosa que nos pase, que algo se nos truncan nuestros deseos, anhelos, nuestro trabajo, la obra de nuestras manos. Es mirar, Señor, ¿qué estoy haciendo? Por eso la pregunta es, ¿qué me enseñas con esto? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Ve? Porque la meta del Señor es que nosotros alcancemos plenitud primero espiritual, que lo conozcamos a Él en todos los ámbitos de nuestra vida. Y la pobreza no está asociada con Él, es como una maldición. Ahí en el libro de Génesis 3 lo vemos, ¿ve? Cuando se peca Adán, vemos como la tierra queda en maldición, pero las gotas de la sangre de Cristo cayeron sobre la tierra, cayeron, esa sangre que él vertió con la corona de espinas, todo eso cayó sobre la tierra para bendecir nuevamente la tierra. Pero nosotros podemos abrir puertas para que vengan devoradores. Entonces el devorador es una potestad que solo Dios puede reprender, nosotros no, porque Él es el que invita a reprenderé por vosotros cuando lo identificamos. Y se encarga de destruir toda prosperidad que el Señor nos da y nos quita todo. Mire, empezó por todos los animales y los animales representaban la ofrenda. ¿Qué representaban la ofrenda? Lo primero que hace el enemigo es quitarte, porque él sabe que esto es algo que se hace en adoración al Señor. Empezaba con todo, animales para su sustento y para la ofrenda del Señor. Entonces nos quita y entonces la gente dice, no, pero es que ¿con qué voy a dar? Y allí es donde se desafía tu fe. No es, acordémonos de la viuda pobre, pobre viuda, ¿verdad? No es todo, dice, todo lo que llegue a tu mano es en adoración a Dios, a Él como nuestro proveedor. Entonces, devorar es consumir, destruir, quitar, arrancar. Entonces, el devorador devora primero tus frutos, los frutos de tu trabajo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra vida cristiana? Es vivirla plenamente, ¿sí? Con el fundamento que es Jesucristo. Y vivirla en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia y presentar ese fruto no solamente del trabajo, sino de nuestra parte espiritual, porque nosotros estamos llamados a dar fruto y fruto abundante, dice Juan 15. Entonces, lo primero que hay que dar es frutos de nuestra relación con Dios. Se tienen que ver esos frutos. El Señor los pide. Y ya luego el fruto porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos comenzando a dar el diezmo, recién empezamos a entenderlo, recién convertidos al Señor. Yo me acuerdo que mi esposo él tenía 2 empleos, porque trabajaba como contratista y había una empresa que llevaba más de un mes que no le pagaba lo que él había trabajado. Y era un cheque gordito en ese entonces, grandecito. Y él iba y cada que iba le decían, no, venga dentro de 8 días, no, todavía no lo tenemos, no, y él estaba ya aburrido de eso. Y un día le dijo al Señor, Señor, si tú me haces que ese cheque, porque yo no voy a dejar que me roben mi trabajo, trabajé, tú viste que trabajé y oramos por todo eso. Si tú permites que a mí me paguen, todo te lo doy a ti. Y nosotros estábamos en una situación que estábamos empezando, todavía no nos habíamos decidido a ser misioneros tiempos completos, porque nosotros primero empezamos a ser paulinos, o sea, trabajábamos en el día y en la noche servíamos al Señor. Nos habían dado un ministerio grande, todo eso. Y oramos y entonces él le dijo, si me entregan ese cheque, todo te lo doy a ti. Bueno, las cosas quedaron así, pasaron otros tiempecitos cuando él fue y ya estaba el cheque. Y entonces cuando me dice, mira, llegó el cheque, pero no lo podemos ni mirar, así como está, lo vamos a llevar para el Señor. Y yo, ay, sí, qué cheque. Y ahí el Señor probó nuestra fe, pero lo hicimos. Lo hicimos. Yo recuerdo mucho esas partes de que dice, uno le promete al Señor una cosa y tiene que cumplirla.
Esos fueron los desafíos de la fe. Entonces, ese fruto también sale, es fruto abundante. ¿Por qué? Porque también sale de nuestro corazón. ¿Ven? Sale de nuestro corazón para Él. Entonces el Señor por eso pide transparencia, honradez en lo que nosotros le prometemos. Entonces hay que preguntarse qué fruto está produciendo tu vida, tu hogar, tu descendencia. ¿Ve? ¿Qué fruto está produciendo? En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Juan 15:8. Cuando nosotros llevamos ese fruto, Él es glorificado. ¿Ve? Él es exaltado. Y en Juan 15, del 1 al 2, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay momentos de nuestra vida que Él está podando, y por eso hay que saber los momentos que estamos viviendo, para saber qué está pasando con nosotros, porque hay momentos en que Él está haciendo la poda y nos está limpiando. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Entonces el devorador devora los años de tu vida, ¿sí? En la misma medida que pasan los años, debemos de ir prosperando en todo, en carácter, en amor, en sabiduría, en conocimiento de Dios, en fe, en tu ministerio, en el servicio, en los dones, en el fruto, en la realización, en las finanzas, en los proyectos. Mire, todo tiene que ser un conjunto. No solamente prosperar en dinero, como muchas personas creen que con eso es suficiente. ¿Y cuánto vemos de errores? La gente que tiene mucho dinero, pero no ha prosperado en carácter, no ha prosperado en amor, en sabiduría, en conocimiento de Dios, en fe. Sabemos que eso pasa. Entonces son vidas desperdiciadas, desperdiciadas. Entonces, en esto todo tiene que ser un conjunto, espíritu, alma y cuerpo, prosperar hasta la segunda venida del Señor. Entonces, mis diezmos, mis ofrendas protegen todo hasta la productividad, al pasar el tiempo, los años, mi propia vida, porque Él lo promete. Es una promesa de Él, salió de su corazón. Entonces usted tiene que hacer, ahora se va terminando este año, y usted tiene, porque mi vida es de Él y yo le tengo que dar cuentas de todo a Él. Él es el que me pide cuentas. Entonces cada uno debe de mirar qué devorador ha devorado, perdón la redundancia, tu carácter, el amor, como 1 Corintios 13 nos lo enseña, la sabiduría, el conocimiento de Dios, la fe, el servicio, los dones. Mire, hay algo bien importante. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. O sea, siempre van a estar allí. Nunca se van a acabar. Y por eso vemos personas que Dios le ha dado dones de sanidad. Vemos en 1 Corintios la clase de dones que hay, ¿sí? De servicio, de hacer milagros, palabra de ciencia, de sabiduría. Pero eso está en el Espíritu. El Espíritu está ya con esos dones y eso es irrevocable. Una cosa es que se hayan quedado allí y usted no sepa ni qué don tiene. Todos, el Señor dice que el Espíritu Santo reparte dones a quien quiere y como quiere. Y usted tiene que saber qué dones hay en usted para que los ponga en el servicio, porque para eso son. Ese es el conocimiento de Dios. Entonces usted pone esos dones y el Señor empieza a usar su vida para la gloria de Él. Esos son los frutos que usted tiene que dar. Y usted tiene que saber de todo. 1 Corintios 12, 13, 14, ahí nos enseña todos los dones que hay. Yo una vez les hablé de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Entonces eso está en el Espíritu y eso son irrevocables. Entonces, una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Entonces, en el espíritu están esos dones y usted puede orar por una persona y esa persona también se va a sanar. Usted puede ir a dar a esa persona generosamente y usted va a recoger de eso que está dando porque eso está en su espíritu. Pero usted tiene que tratar el alma donde están sus emociones, donde está su carácter. Porque si usted no trabaja en su alma, usted puede pensar que porque los dones le están respondiendo, el Espíritu Santo está respondiendo con sus dones,
usted ya está santificado y los dones no santifican a nadie. Los dones están allí, pero usted tiene que trabajar en su carácter, en llenarse de sabiduría. ¿Ve? Entonces, los devoradores devoran tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Primera de Pedro 5:8. Entonces, ¿cómo lo devora? Vea, si algo ataca el enemigo son en las depresiones. Personas deprimidas que tienen que tomar medicina para la depresión, en las angustias, en los afanes, en los temores, ¿sí? Cuando tú estás mirando tu vida espiritual, tu fe y tu confianza en Dios, tu santidad y tu fidelidad. Mire, el devorador ataca esos frutos para que tú no lo des. Si en algo ataca es en las depresiones, en las angustias, en los afanes para que tú no tengas paz, en los temores, en la vida espiritual, en tu fe, en tu confianza en Dios, tu santidad y tu fidelidad. Ahí están los devoradores en los frutos que tú tienes que dar. Entonces tienes que analizar cómo está tu vida en ese aspecto. Cada momento hacer un arqueo de tu vida. ¿Cómo estoy en esto, Señor? ¿Cuánto he crecido en esto? Porque todo lo material, eso se va a quedar, ya sabemos. No hay, ¿cierto? Un entierro, como decía alguien por ahí, con caja fuerte ni un contrasteo. No hay un entierro con trasteo ni con caja fuerte. Todo se queda, pero lo que tú tienes dentro de ti, el conocimiento de Dios, la sabiduría, eso tiene que crecer y crecer y crecer. Entonces ahí es donde más tenemos que trabajar. Por eso buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces el devorador roba todo esto. Roba para que tú no lo hagas, no lo des. Entonces, a veces hacemos proyectos físicos, pero nos olvidamos que Dios está esperando el proyecto de tu vida, del conocimiento pleno de Dios, de tu fe, del servicio, realización personal en cuanto al conocimiento de Dios, los proyectos en tus finanzas para la obra de Dios, para el servicio de Dios. O sea, Él está esperando todo eso. Porque Él al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero entonces Él dio una enseñanza, así es todo aquel que no es rico para con Dios. No entrará un rico al reino de los cielos. Dice, así es todo aquel que es rico para Él, pero no para con Dios. Entonces nosotros tenemos que ser ricos para con Dios. La riqueza toda tenemos que dársela es como devolverle a Él. Me has dado tanto, Señor, pero nada de esto, lo que tengo y lo que soy no me pertenece, es tuyo. Ve, reconocerlo a Él como el proveedor absoluto y vamos a tener tranquilidad, vamos a tener paz, vamos a disfrutar, llegar a una vejez donde nosotros podamos disfrutar de todo como Él quiere, con fe, sabiduría, conocimiento, paz en nuestro corazón, como los patriarcas, aquellos de la Biblia que nos cuentan cómo terminaron sus días. Les vamos a orar, Padre. Gracias por esta mañana, por esta enseñanza de tu palabra, Señor, porque, Papito Santo, no hay Dios tan grande como tú, nuestro proveedor, nuestro Dios hermoso, que todo lo hace, que todo lo conoce, que todo lo puede, Señor. Gracias porque yo reconozco hoy, Señor, que para ti nada es imposible. Reconozco tu grandeza, tu poder en todas las áreas de nuestra vida. Nunca nos fallas. Todo lo que estudiamos en tu palabra es verdad. Tú eres el Dios de verdad, de la verdad. Y por eso dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, libera hoy los corazones de todo engaño, de toda superstición. Hay personas que se han puesto supersticiosas y tampoco dar por temor, por miedo, sino conscientes del amor que nosotros, bendito Dios, tú esperas que nosotros te tengamos a ti. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, Señor. Eso es lo que tú quieres, ese amor que esté en nuestro corazón para que así haya la obediencia a tus mandamientos, que escuchemos tu voz, porque tú lo que quieres es bendecirnos, Señor. Papá Santo,
reprende todo devorador que haya en los hogares, en las familias, los que hayan identificado, Señor, ese devorador en el carácter, donde está cada día más fuerte. Hoy, Señor, entra allí a ese corazón, reprende ese devorador, reprende el devorador en la fe, papá, yo te lo pido, en la sabiduría, en el conocimiento tuyo, Señor, en el servicio, en los dones, en la realización personal y en las finanzas, papá. Reprende todo devorador que se haya identificado en este día. Tú lo has prometido que así lo harás, Señor. Tú has prometido, bendito Dios, también el diablo atacar al devorador, que es el mismo enemigo, cuando ataca con depresiones, con angustias, con afanes, con temores. Espíritu Santo, toca, Señor, los corazones en la confianza en ti, en la santidad, en la fidelidad a ti, Señor, que es el que nos provees día tras día, bendito Dios. Gracias. Gracias porque hoy nuestras manos están vacías y te pedimos, Señor, reprende cada devorador en todos los hogares que hoy te estamos clamando a ti. Tú prometiste hacerlo y creemos, Señor. Creemos que tú lo haces. Por eso, papá, muchas gracias por este nuevo día que nos has dado y por este día que hoy nos permites acercarnos a ti para confiar que siempre será la bendición en todo lo que anhelamos en nuestra vida, Señor. Hoy ponemos todos nuestros proyectos de este día en tus manos. Hoy ponemos nuestra salud, papá, para que tú también nos fortalezcas día tras día. Y hoy te pedimos, Señor, que seas el médico de médicos en todo lo que anhelamos. Gracias, Padre, porque hoy los cielos se abren como tú lo has prometido para sobreabundar. Tu bendición continúe con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión.